Un gusto saludarlos a todos ustedes. Agradezco a la organización de SMEO por realizar este curso que prácticamente es en apoyo para las preguntas y preparación para su examen de certificación. En lo que a mí respecta, intentaré retomar los puntos y consideraciones más importantes del manejo del oncólogo médico acerca del cáncer gástrico. Como está bien establecido, el cáncer gástrico desafortunadamente es un tumor letal en el cual el número de casos se equipara prácticamente al número de muertes, ocupando el quinto lugar en incidencia y la tercera causa de mortalidad. Si bien es cierto que el tratamiento principal y el tratamiento angular lo constituye la cirugía, no todos los pacientes tienen la oportunidad de recibir el mejor tratamiento y a pesar de tener un tratamiento quirúrgico adecuado, desafortunadamente en promedio un 60% de estos pacientes van a tener una recaída de la enfermedad y va a ser necesario establecer un tratamiento paliativo en el cual pues prácticamente la supervivencia se ve acortada. Dentro de las generalidades que deben de saber, bueno, una de ellas van a ser la localización. Recuerden que el tratamiento tanto para tracto de tubo digestivo superior, lo que constituye esófago, unión esofagogástrica y cáncer gástrico, prácticamente son los mismos tratamientos. Entonces, es muy importante saber la localización. Bien sabremos que a partir de la línea Z, tomando 5 centímetros hacia arriba, va a ser lo que van a ser los tumores de la unión esofagogástrica, SIGUAR 1 y SIGUAR 2, y tomando 5 centímetros hacia abajo, pues ya se constituyen prácticamente tumores gástricos. Otro punto importante es la clasificación endoscópica, que es la clasificación de Borman, en las cuales, pues bueno, nos van a reportar si es un tumor polipoide, ulcerado, o un tumor ulcerado o infiltrante, o bien un tumor difuso. A la fecha, en los últimos años, se han establecido caracterización molecular y prácticamente se ha dividido en 4 grupos. Y bueno, de estos, lo que es algo muy importante, pues es que aquellos tumores prácticamente del cardias o de la unión esofagogástrica son los que tienen una inestabilidad cromosómica, y el resto prácticamente el tumor gástrico pues está asociado al virus de Epstein-Barr, aquellas características asociadas con los genes de reparación como es la inestabilidad de microsatélites. De la clasificación histológica a partir del año 2018, pues prácticamente, si bien la clasificación de Lauren es una clasificación muy usual y muy práctica en la clínica, en la cual divide al cáncer gástrico en cáncer intestinal y cáncer difuso, haciendo algunas diferencias en que el intestinal generalmente se presenta en hombres en edades más avanzadas. La diseminación prácticamente es visceral, a diferencia del cáncer difuso que suele presentarse en pacientes más jóvenes. Son tumores que se presentan en etapas más tardías y generalmente con diseminación peritoneal. A la fecha, en esa clasificación del 2018, el cáncer difuso pues se le ha reconocido como un tipo discoesivo. Y dentro del cuadro clínico, generalmente hasta un 60% van a presentar como principal síntoma la pérdida de peso. La mitad de los pacientes, un 50%, un dolor abdominal difuso caracterizado por una enfermedad ácido péptida que no ha sido tratable, y el resto se va a caracterizar por náusea, alteraciones en la deglución, melena. Dentro de los métodos diagnósticos, bueno, pues generalmente nos vamos a auxiliar de la biopsia. Generalmente deben de ser más de 5 biopsias para que nos dé una especificidad casi de un 99%. Los estudios de tomografía están indicados para la etapificación y, bueno, el ultrasonido endoscópico tiene un gran valor diagnóstico en cuanto a la profundidad y a la afectación ganglionar.
El estudio de PET-CT, bueno, está indicado en algunos casos en los cuales exista alguna limitación por la tomografía, es decir, cuando tengamos duda de que haya afección a otro órgano y lo cual cambie la conducta diagnóstica. Cabe destacar también que la etapificación como tal, pues en todos estos enfermos se deben de llevar a una etapificación quirúrgica mediante la laparoscopía, generalmente en aquellos pacientes cuando hay afectación ganglionar para descartar carcinomatosis. Ahora bien, el pronóstico en aquellas etapas tempranas, generalmente en una etapa 1 y 2, 1, es hasta de un 70 a un 80% de los casos van a tener una supervivencia a 5 años. Sin embargo, vemos que en las etapas 3 el pronóstico empobrece, puede ser una supervivencia desde un 50 hasta un 15%, dependiendo de la serie que se revise, y es muy raro que aquellos pacientes en una etapa 4 sobrepasen los 2 años de supervivencia y pues es muy escasa o prácticamente muy poco probable que los enfermos tengan una supervivencia de 5 años. También es una enfermedad heterogénea en cuanto a que ya hemos visto la caracterización molecular, la distribución anatómica, y no deja de ser también impactante el factor geográfico. En países orientales, generalmente por el tipo de screening que ellos tienen, los enfermos son detectados generalmente en etapas más tempranas, a diferencia del occidente, donde generalmente hasta un 30 a un 40% de los casos van a ser pacientes con enfermedad localmente avanzada e incluso metastásicos. Ahora bien, en cuanto al abordaje de tratamiento, estamos hablando primero de aquellos pacientes con enfermedad resecable o bien localmente avanzada, y las guías internacionales de manejo tienen dos conductas. Está en aquellos pacientes que puedan ser resecables, se pueden llevar a un tratamiento sistémico de quimioterapia perioperatoria, o bien pueden tener aquellos pacientes resecables una conducta quirúrgica de inicio y posteriormente dar un tratamiento adyuvante. En cuanto al tratamiento neoadyuvante perioperatorio, pues ya muchos de ustedes han conocido a lo largo de todo este tiempo los principales estudios que se han evaluado el beneficio de agregar el tratamiento neoadyuvante o perioperatorio a la cirugía, como son el estudio MAGIC, en el cual ocupa el esquema de pirrobicina, oxaliplatino y una fluoropirimidina, y el esquema francés, en el cual el esquema cambia a platino fluoracilo. Ambos fueron estudios aleatorizados, prácticamente casi con 500 pacientes. El estudio europeo, pues es un estudio que se cerró prematuramente, pero vemos que en todos ellos prácticamente el objetivo pues ha incrementado las tasas de cirugías completas, de cirugías R0 a favor del tratamiento perioperatorio. En cuanto al tratamiento perioperatorio, pues un 86 y un 87% completaron el tratamiento, y desafortunadamente el tratamiento posoperatorio solamente se cumple en un 50% de los casos. Ambos estudios fueron positivos en cuanto a los parámetros de supervivencia libre de enfermedad, y vemos que también para la supervivencia global hay una diferencia en cuanto a dar el tratamiento perioperatorio junto con la cirugía versus únicamente la cirugía. Sin embargo, una de las limitaciones de estos estudios es que no son heterogéneos únicamente para el cáncer gástrico. Como podemos ver aquí, en el estudio inglés, el estudio MAGIC, bueno, si bien un 74% eran tumores de localización gástrica, esto se invierte para el estudio francés, en el cual únicamente 25% tenían tumores a nivel de estómago. La toxicidad es diferente, aunada propiamente a la
a la toxicidad por la quimioterapia y no hay una diferencia en cuanto a las complicaciones quirúrgicas de mortalidad. Aquí, como ya les mencionaba, vemos que los resultados de agregar un tratamiento perioperatorio a la cirugía, bueno, sí mejora en cuanto a la negativización de los ganglios, en cuanto a obtener una etapa más temprana ya en el reporte de patología, tanto en el grupo del MAGIC como en el estudio francés, y las tasas de resecciones pues prácticamente son alrededor del 95 al 90%. Sin embargo, aquí hay un factor importante, la localización, claro que es importante. Si vemos aquí, recordemos que en el estudio francés estaban incluidos más pacientes con localización a nivel de la unión esofagogástrica y a nivel del esófago distal en comparación con el estudio MAGIC, lo cual, bueno, si bien es cierto que acá obtenemos menores tasas de negativización en cuanto a los ganglios y asimismo menores tasas de resección completas, bueno, esto es porque, pues, dado la complejidad de una cirugía de esófago, es más probable que quede una resección R1 o una resección no completa, a diferencia del cáncer gástrico. Otro de los estudios que se ha implementado recientemente, pues es el estudio del grupo alemán, en el cual incorpora los taxanos a base de docetaxel en el tratamiento perioperatorio. Este estudio fue un estudio también fase 3 en el cual se le autorizaron prácticamente 716 pacientes. Aquí 44% de ellos eran prácticamente de localización gástrica, seguía incluyendo tumores de la unión esófago-gástrica y el estudio valora 4 ciclos perioperatorios a base del esquema de docetaxel, oxaliplatino y fluoropirimidina comparado con el estándar que venía siendo el esquema del estudio MAGIC, que era la epirubicina y el cisplatino y la fluoropirimidina. El objetivo fue la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global. Ahora bien, vemos aquí, es muy importante que señalemos cuáles eran la población que se estudió en este ensayo. Prácticamente aquí sí vemos que hay un 24% de pacientes que tenían una edad mayor a 70 años. Sin embargo, el 99% eran pacientes íntegros, es decir, un ECOG de 0 a 1 y, como ya lo mencionaba, 44% eran tumores a nivel gástrico. También en el extenso del artículo menciona que no se incluyeron aquellos pacientes que tuvieran una pérdida de mayor a 10 kilos durante los últimos 3 meses de haberse incluido al estudio. Aquí, en cuanto a la tolerancia del tratamiento, pues prácticamente es igual. Un 90% completaron el tratamiento que se había establecido. En cuanto al tratamiento posquirúrgico, un 40% no sigue completando el tratamiento y un 50% para el esquema que ya se había venía siendo estándar. En cuanto a los resultados de la cirugía, prácticamente 96% con el esquema que se estaba evaluando fueron llevados a una cirugía y 81% en el esquema del estudio con el esquema MAGIC, que incluía la epirubicina. Las resecciones R0 fueron mayores para el esquema que incluye taxanos, es decir, el esquema FLOP, con una diferencia de un 13% y hay una diferencia de un 10% en las tasas de respuestas patológicas completas. Algo muy importante es que aquí en este estudio ya prácticamente un 90% de los pacientes fueron llevados a una cirugía ya estandarizada, que en este caso es la de 2, lo cual no había sucedido con el estudio previo, el estudio MAGIC y el estudio francés.
Las complicaciones posquirúrgicas no son diferentes entre un esquema y otro. ¿Cuál es el impacto a largo plazo y a mediano plazo de dar el tratamiento perioperatorio comparando estos dos esquemas de tratamiento? Bueno, en cuanto al esquema con taxanos, prácticamente hay una diferencia de un 9%, 45% están vivos a 5 años, a diferencia de 36% para los pacientes que reciben el esquema de la epirubicina. Al igual se ve favorecida la supervivencia libre de enfermedad, una diferencia de un 10% a 3 años, 40% de los pacientes están libres de recurrencia a 3 años para el grupo del esquema con taxanos, a diferencia de un 31% para el grupo del esquema que recibe la epirubicina. Cuando se hace un análisis por subgrupos, vemos que prácticamente todos los grupos se ven beneficiados. Es mayor a que aquellos pacientes que tienen la presencia de ganglios positivos, tumores T3, T4, en los cuales sí hay una mejoría significativa. Y si algo bien que se había venido en boga, si es el que en aquellos pacientes que tienen histología con células en anillo de sello hay un beneficio, claro que sí, en este estudio al menos sí resultó que hay una mejoría en cuanto a la supervivencia libre en cuanto a la supervivencia global, incluso con histología células en anillo de sello. La toxicidad es diferente, no está exento de toxicidades. La diarrea es mayor, la toxicidad gastrointestinal manifestada por diarrea es mayor para el estudio con taxanos, así como la neutropenia, las infecciones y la neuropatía. Hay otro estudio que corrobora vaya esta hipótesis que en el análisis de subgrupos se reflejó en el estudio FLOT4 y el estudio PRODIG-19, que es un estudio francés, realiza una evaluación en el cual pues valora que el dar un tratamiento perioperatorio da un beneficio en cuanto a la supervivencia libre de progresión y supervivencia global en aquella población que tiene el subtipo con células en anillo de sello. Sin embargo, pese a esto, en todos los estudios, tanto en el MAGIC, en el francés y en el estudio FLOT, desafortunadamente la mitad de ellos no van a complementar el tratamiento postquirúrgico, es decir, los 4 ciclos posteriores a la cirugía que se habían planeado. ¿Qué hay con respecto al tratamiento de la quimio-radioterapia? Si bien esto se ha ensayado más en el cáncer de esófago y en los cánceres de la unión esófago-gástrica, y en el cual, bueno, sabemos que el tratamiento prácticamente ha mostrado beneficios, sobre todo en tumores del esófago medio y del esófago distal. Este fue un estudio en el cual es una serie retrospectiva que prácticamente había evaluado pacientes con CIWAR2 y algunos otros con cáncer a nivel de estómago y no vio alguna diferencia en cuanto a las disecciones, en cuanto a las tasas de resecciones completas y a las respuestas patológicas. Tratando de evaluar estos resultados, bueno, se ha dado un lugar en el estudio TOBYAR, en el cual se está evaluando el tratamiento de quimioterapia perioperatoria con el esquema EOX y en el cual también se va a dar un tratamiento de radioterapia previo a la cirugía, completando posteriormente con 3 ciclos del esquema a base de la epirubicina. Los resultados a largo plazo no tenemos estos resultados. Sin embargo, bueno, en cuanto a la seguridad, vemos que esto no incrementa las tasas de complicaciones. Prácticamente no hay una mayor morbilidad postquirúrgica.
Y bueno, esto lo veremos reflejado también con los esquemas actuales en el estudio ESOPEC, en el cual prácticamente va a ser el mismo esquema, dar tratamiento con FLOT, posteriormente dar un tratamiento de radioterapia y se va a comparar contra quimio-radioterapia como en el estudio CROSS con carboplatino semanal. De lo nuevo que se presentó en este año, prácticamente solamente tenemos para aquella población que tiene sobreexpresión de HER2 el estudio Petrarca, en el cual, además del tratamiento perioperatorio con taxanos, agrega el tratamiento con doble bloqueo a base de trastuzumab y pertuzumab. Y de los resultados que se tienen, bueno, las tasas de respuestas patológicas completas, hay un incremento, una diferencia prácticamente pues de un 23%. Sin embargo, la toxicidad es mayor diarrea y neutropenia para el tratamiento de la quimioterapia con el doble bloqueo anti-HER. Solamente se presentaron los resultados de supervivencia libre de enfermedad con un seguimiento corto a 2 años, en el cual para la combinación con el anti-HER y la quimioterapia aún no ha sido alcanzado, pero pues seguramente esto sí va a tener impacto para esta población. Otro estudio nuevo que se presentó también fue en 180 pacientes en los cuales se agregó antiangiogénico a base de ramucirumab con quimioterapia a base de FLOT, comparando solamente con quimioterapia a base de FLOT en el escenario perioperatorio. No hubo una diferencia en cuanto a las respuestas patológicas completas, pero sí hay una diferencia en cuanto a la tasa de resecciones de un 14%, siendo más para la combinación con antiangiogénicos, aunque bueno, no está exenta de complicaciones, sobre todo a nivel de las anastomosis. Algo importante, bueno, es la respuesta que se va a obtener posteriormente a dar un tratamiento neoadyuvante. Aquí vemos que prácticamente hay una menor etapificación para aquellos pacientes que reciben el esquema con taxanos, a diferencia de aquellos pacientes que reciben el tratamiento con una quimioterapia a base de pirubicina, oxaliplatino y fluoropirimidina, y esto se ve más reflejado en el fenotipo intestinal. Sin embargo, en el estudio del MAGIC, un análisis a posteriori, se evaluó esta regresión. Realmente la regresión pues tiene un impacto, sí hay una diferencia, pero no hay una diferencia en cuanto a las respuestas patológicas completas. Sí son importantes, sin embargo tampoco esto no se ha transpolado totalmente en cuanto a la supervivencia global. La supervivencia global, el factor de mayor peso que hasta el día de hoy, posterior a una quimioterapia neoadyuvante, ha impactado, de acuerdo a este análisis del MAGIC, pues es el número de ganglios, ya sea positivos o negativos, que se obtienen posterior a dar un tratamiento neoadyuvante. El tratamiento neoadyuvante es un estándar, sobre todo en aquellos pacientes que tienen ganglios positivos o tumores T3, T4, por los beneficios que ya mencionaba, aumento de las tasas de resecabilidad y el impacto en los parámetros a largo plazo. Los esquemas se aceptan fluoropirimidinas, esquemas basados en platinos, y al día de hoy el estudio con la introducción de los taxanos, el esquema FLOT, es un estándar en el cual está indicado generalmente en pacientes con ECOG 0 o 1. Una de las ventajas es que incluyó pacientes mayores de 70 años, que las respuestas fueron hasta de un 84%. De pacientes que se llevaron a cirugía R0. Sin embargo, pues una limitante es que todavía las recurrencias, aún con este esquema de taxanos, son de un 50%. Mayor toxicidad, generalmente neutropenia, infecciones y diarrea. Esperaremos los resultados a largo plazo del tratamiento biológico, sobre todo en aquellos grupos que tienen una sobreexpresión de HER, y hay una limitante que pudiesen progresar los pacientes.
Otro tema importante pues es si la quimiorradioterapia agrega algún beneficio en los tumores a nivel gástrico. La respuesta pues es prácticamente no. Se prefiere al día de hoy el tratamiento perioperatorio y probablemente en aquellos tumores de la unión esofagogástrica SIGWAR1 y SIGWAR2, el tratamiento con quimiorradioterapia, sobre todo en tumores voluminosos, pudiera ser una opción. El tratamiento adyuvante en aquellos pacientes que han sido operados de inicio también ha tenido impacto. Vemos a lo largo del tiempo que hay varios estudios que nos han detallado información. Muy conocido por ustedes el estudio de McDonald, también aproximadamente con 500 pacientes, en el cual, bueno, en su seguimiento a 10 años, pues sí hay un beneficio en la supervivencia global de 35 meses y supervivencia libre de enfermedad de 27 meses. Sin embargo, también la limitante sigue siendo que no hay una cirugía estándar aún en este estudio, porque únicamente 10% de los pacientes recibieron una disección de dos. Las segundas neoplasias a largo plazo no son despreciables. En el fenotipo difuso vemos en el análisis de subgrupos que no hay un beneficio, y en aquellos tumores pequeños y también sin ganglios el beneficio sigue siendo marginal. Dado que hay por el grupo de los holandeses, generalmente se justificó que el beneficio de la radioterapia en aquellos pacientes con una disección o una cirugía estándar de dos no tenía un impacto. Los orientales dan por hecho y apuestan un poco más a que hay un mayor beneficio con la quimioterapia. El estudio Classic más conocido da el esquema de Helox adyuvante a la cirugía y muestra un beneficio en la supervivencia libre de enfermedad muy limítrofe en la supervivencia global, siendo más impactante para aquellos pacientes con ganglios positivos. Entonces se diseñó el estudio ARTIS-2, en el cual compara el tratamiento de quimioterapia con Helox contra el tratamiento de quimioterapia y radioterapia. Vuelvo a repetir, este es en población oriental. El estudio pues prácticamente fue negativo, a excepción del análisis de subgrupos que se llegó a realizar, en el cual hay un beneficio en aquellos pacientes que tienen un fenotipo intestinal o que tienen ganglios positivos. Está el agregar el tratamiento de quimiorradioterapia en aquellos pacientes que recibieron quimioterapia perioperatoria, el estudio CRITICS, el cual también pues prácticamente es un estudio negativo. El tratamiento de la radioterapia no agregó algún beneficio en estos pacientes que habían recibido tratamiento perioperatorio. El tratamiento de quimioterapia adyuvante ha tenido un poco de mayor impacto en aquellos pacientes de población asiática, sin embargo con drogas diferentes de las cuales aún no disponemos en nuestro país. ¿Y qué podemos decir? Generalmente el tratamiento adyuvante va a depender prácticamente de la conducta que se siga de acuerdo a la región geográfica. En Europa generalmente el tratamiento perioperatorio es un estándar más establecido. En Norteamérica, la quimiorradioterapia adyuvante también está más establecida, y si estamos en el oriente, en los países asiáticos, pues es la cirugía de inicio con el tratamiento de quimioterapia adyuvante. Sin embargo, esto va a depender muchísimo también del tipo de cirugía que se haya realizado. Pacientes con disecciones menores a D2 y ganglios positivos, pues el tratamiento sería la quimiorradioterapia. Y bueno, probablemente en aquellos pacientes que hayan llegado, que no tengan un fenotipo intestinal, que tengan una disección completa, probablemente la quimioterapia pudiese ser suficiente. Como comentaba yo al inicio, prácticamente un buen porcentaje de los pacientes van a tener recaída, o bien hasta un 50% de los pacientes van a tener enfermedad metastásica de inicio, en las cuales, bueno, el objetivo va a ser un control sintomático y paliar los síntomas, y si se puede, aumentar la supervivencia. Bien sabemos que hay un beneficio del tratamiento citotóxico de prácticamente 4 meses cuando se da un
tratamiento de quimioterapia comparado con el tratamiento de mejor soporte médico. Y esto ha sido mejor beneficio cuando se da una combinación de dos drogas contra monodroga en todos los parámetros, tanto respuestas como en supervivencia libre de progresión. A las combinaciones de triplete han surgido, sí han impactado en respuestas, sin embargo no están exentas de toxicidad. El estudio REAL-2, que fue un estudio de no inferioridad en el cual deducimos que pudiésemos, no es inferior dar la fluoropyrimidina oral contra la intravenosa, ni el oxaliplatino contra el cisplatino, incluso con mayor tolerancia. El dar 3 drogas tiene sus limitaciones. Este es un estudio prospectivo bien realizado en Japón, en el cual no hubo una diferencia de dar una combinación de docetaxel con platino y S1 versus únicamente platino y S1. Asimismo, en los pacientes frágiles, la pregunta es si dar un doblete o un triplete. Prácticamente el triplete no aporta un beneficio, hay un mayor deterioro en la calidad de vida y bueno, si estamos hablando de que el escenario es meramente paliativo, la indicación es más dar un doblete. En cuanto a la terapia biológica, el estudio TOGA en aquellos pacientes que tienen una sobreexpresión de HER2 es la indicación. Sabemos que en aquellos que tienen una mayor sobreexpresión hay un beneficio hasta de 4 meses y es el estudio que está aprobado como indicación en aquellos pacientes con sobreexpresión de HER2. La doble combinación de trastuzumab, como lo respaldaron los resultados del estudio Jacob, no está indicado, es un estudio prácticamente negativo. Y las conclusiones en cuanto a una primera línea de tratamiento, pues está indicado en el cáncer gástrico, puesto que va a mejorar la supervivencia. Las combinaciones de dobletes son mejores que monodrogas, sin embargo, los tripletes tienen una actividad, si bien en respuestas, pero tienen mayor toxicidad. El oxaliplatino puede sustituir al cisplatino, sobre todo en la población frágil, y la capecitabina en aquellos pacientes con tolerancia puede sustituir a la fluoropyrimidina intravenosa. Hasta el día de hoy, la única terapia biológica aprobada pues es el trastuzumab. Un 40% de los pacientes van a ser candidatos a recibir una segunda línea de tratamiento aproximadamente. Las segundas líneas con citotóxicos como docetaxel, paclitaxel e irinotecan mostraron un beneficio en supervivencia libre de progresión y en supervivencia global. Estos son los 3 ensayos aleatorizados que se tienen. Sin embargo, pues aquí fueron estudios pequeños, no se incluyó pacientes con carcinomatosis y al agregar algún antiangiogénico como lo fue ramucirumab, como lo señalan el estudio Rigger y el estudio Rainbow, en el cual la combinación de ramucirumab con paclitaxel o bien únicamente ramucirumab contra el mejor soporte médico nos dio una mejoría en la supervivencia global de los pacientes y en la supervivencia libre de progresión. Las principales toxicidades fueron agregadas pues, en cuanto al antiangiogénico por la hipertensión y las infecciones y la neutropenia, siendo un estándar de tratamiento en aquellos pacientes que tienen un buen ECOG, la combinación de taxano con ramucirumab, o bien en pacientes con un ECOG 1 o 2 o limítrofe, la combinación de únicamente ramucirumab o bien quimioterapia. Trastuzumab en segunda línea no está aprobado, el estudio Gatsby dio negativo. Y bueno, a últimos años se ha agregado el tratamiento con inmunoterapia. Aquí prácticamente la inmunoterapia se empezó a ensayar primero en pacientes refractarios a tratamiento. Tenemos el estudio Attraction 2, el cual se hizo únicamente en población oriental y nos dio una mejoría en la supervivencia global de prácticamente 1.7 meses de diferencia cuando se comparó nada más con el placebo. Tenemos el estudio Keynote 059 también en segunda línea, aunque este fue un estudio de varias cortes, pero en aquellos pacientes refractarios hubo una mejoría
mayor en aquellos pacientes que sobreexpresaban PDL1 positivo. Y también tenemos el estudio Keynote 061, el cual fue a base de paclitaxel y prácticamente resultó negativo. De lo nuevo que salió reportado en este año, tenemos el estudio Keynote 062, el cual comparó la combinación de quimioterapia con pembrolizumab o bien quimioterapia combinada con pembrolizumab versus pembrolizumab. Aquí tenemos las características basales de la población, prácticamente una expresión de PDL1 mayor por CPCS a 10 es en un 36% de la población, muy pocos tenían inestabilidad de microsatélites, se incluyeron pacientes de la unión esofágo-gástrica y a nivel de cáncer gástrico. Cuando se compara la combinación de quimioterapia e inmunoterapia versus con quimioterapia, hay una mejoría tanto en los que tienen una mayor expresión de PDL1, ya sea mayor al 10% o mayor al 1%. Cuando hay una comparación únicamente de la quimioterapia contra la inmunoterapia, vemos que pues no es inferior, aunque la preespecificación estadística no se realizó. Sin embargo, hay una diferencia de 7 meses para aquellos pacientes que tienen una expresión de PDL1 mayor al 10%, lo cual, bueno, esto puede ser una opción en aquellos pacientes que tienen dicha característica. Solamente fueron 27 pacientes en los cuales se identificó aquella expresión de PDL1 mayor al 1% y con inestabilidad de microsatélites, y en estos, bueno, el 70% prácticamente estaban vivos a 2 años. Aún no se ha alcanzado la media de supervivencia en esta población que tiene inestabilidad de microsatélites, a diferencia de 8.5 meses en los cuales solamente recibieron el tratamiento de quimioterapia. Las respuestas son mayores con quimioterapia y la combinación de inmunoterapia. Los eventos pues son diferentes, eventos inmunorrelacionados con esta combinación, sin embargo no son diferentes a lo que ya se había reportado en algunos otros estudios. Y otra combinación que se presentó también en este año fue la combinación de nivolumab con los esquemas a base de oxaliplatino. Si bien era un estudio de 3 brazos, en este primer reporte únicamente se dieron los resultados de la combinación de nivolumab, inmunoterapia con oxaliplatino versus la quimioterapia con oxaliplatino. Las características incluyó pacientes asiáticos y no asiáticos. La localización, seguimos viendo que introducen pacientes con cáncer de esófago, incluso cáncer gástrico y de la unión esófago-gástrica, y son los menores aquellos que tienen inestabilidad de microsatélites. En aquellos pacientes que tienen una expresión de PDL1 por CPS mayor al 5, es igual prácticamente como vemos en la siguiente tabla. No hay una diferencia en cuanto a la expresión de los pacientes que tienen una expresión de PDL1 positivo versus la que no la tienen. Todos se benefician. Al igual que en la supervivencia libre de progresión, hay una diferencia prácticamente de 1.2 meses. Y la duración de las respuestas es de 1.5 meses. Otro estudio totalmente en población asiática fue la Attraction 4, en el cual prueba la inmunoterapia con nivolumab, platino y S1, y prácticamente también los resultados para supervivencia libre de progresión hubo una diferencia de un 15%, pero no se reflejó en la supervivencia global. Y esto puede ser explicado ¿por qué? Porque prácticamente, a diferencia de que el estudio Attraction 4, que fue meramente en población oriental, ellos reciben más segundas líneas de tratamiento, lo cual puede estar impactando en la supervivencia global, a diferencia del estudio de Checkmate 649, en el cual pues prácticamente fueron 30% menos los que recibieron una segunda línea de tratamiento. Al día de hoy, en base al estudio Keynote 158, la aprobación para pembrolizumab o con inmunoterapia está basada en pacientes refractarios pero con inestabilidad de microsatélites.
Y en cuanto a las consideraciones de estos estudios que les presenté de inmunoterapia, bueno, pembrolizumab no es inferior a la quimioterapia en aquellos pacientes con expresión de PDL1 mayor a 1. Una nueva opción de tratamiento es los resultados del estudio CheckMate 649 con nivolumab. Sin embargo, aquellos pacientes que puedan tener mayor carga tumoral, que puedan tener rápidos progresadores, probablemente no son los mejores candidatos, puesto que no deja de haber una población que al inicio progresa rápidamente pese a la inmunoterapia. No tenemos los datos aún en terapias secuenciales en estas primeras líneas de tratamiento con inmunoterapia y nos quedaría por explorar sobre todo aquellos pacientes con inestabilidad de microsatélites. Recordemos que en aquellos pacientes con etapas resecables y localmente avanzados el tratamiento es multidisciplinario. La quimioterapia perioperatoria pues tiene un papel importante, no obviar que hay unos pacientes que pueden progresar. El tratamiento paliativo está bien establecido en cuanto al beneficio que nos da en el control sintomático, en la extensión de la supervivencia libre de enfermedad y en la supervivencia global. Los tripletes tienen un beneficio limitado, si bien dan más respuestas, pero más toxicidad. Y considerar las segundas líneas, así como el nuevo papel de la inmunoterapia. Sería todo. Muchas gracias.